Ministro, gracias por haber venido. Te agradezco mucho. No se moleste, por favor. Gracias por invitarme. Buenas noches, por favor. Son las 22:03 de este domingo 18 de noviembre. ¿Es oficial que el submarino no va a poder ser rescatado? Es casi imposible tecnológicamente. Es una operación casi... No existe antecedente de una operación de esta magnitud y que nosotros conozcamos, no existe la tecnología adecuada para hacer una operación semejante. Además, hay que... En todo momento hemos dicho la verdad y vamos a ir diciendo la verdad. El submarino está en el fondo del mar, pero en malas condiciones. Es decir, sufrió una implosión. Una implosión es como quien pisa una latita de Coca-Cola y todo eso mueve la estructura. Además golpeó contra el fondo, no sabemos a qué velocidad. Se desprendió una cáscara que tiene el submarino. El submarino va como dentro de una carcasa. Todo eso se ha desprendido y es muy probable que el submarino esté en malas condiciones por el impacto y la implosión que sufrió. Así que es probable que si uno intentara algo, que además, porque hay que perforar el casco para agarrarlo, se pueda romper en muchos pedazos. Yo le voy a hacer montones de preguntas, algunas de lugares comunes, hasta de sensaciones que hay, otras más técnicas. Ahora, me quedo pensando en esto. Usted dice, creemos que no hay tecnología. Del sábado, desde que supimos esto hasta hoy, ¿recibieron algún tipo de información de alguna potencia extranjera de que dijeran sí podemos rescatarlo, o usted ya dice no creo que esto pueda ser realizado? Acá, lo que pasa es que en la Argentina las cosas suceden con tanta rapidez que es como una cosa no termina de cerrar la otra. Encontramos el submarino, encontramos una aguja no en un pajar, encontramos una aguja en el mar. Es decir, estamos frente a un acontecimiento, así como la tragedia, y usted bien lo decía, yo creo que es la tragedia más grave e importante en tiempos de paz que ha sufrido la Argentina. El hallazgo del submarino en estas condiciones también es una cuestión excepcional. Y acá es importante esto, el hallazgo en sí mismo del submarino permite desechar conjeturas y confirmar otras. Para la prueba, para la búsqueda de la verdad, haber encontrado el submarino en el lugar donde se lo encontró le va a servir a la justicia y al ministerio que está llevando adelante una investigación administrativa como elementos de pruebas contundentes. Alguien me dice, ¿se puede saber lo que pasó ahora mucho más que antes? En cuanto a conjeturas y demás, y empiezo con las versiones, lo encontraron, y lo digo con el mayor de los respetos por los familiares, lo encontraron justo en el aniversario después que el presidente fue. ¿Sabían desde antes que estaba ahí y no quisieron decirlo? Bueno, esa es noticia falsa. Está circulando un video por las redes. Esto quiere decir el interés de ciertos sectores de la política para usar la desgracia ajena en beneficio propio. Es decir, en todo momento, en este año, ha habido sectores que han tratado de utilizar este hecho en su beneficio, desgraciadamente. Pero bueno, la vida sigue adelante. Nosotros, desde un primer momento, seguramente hemos cometido errores. Pero acá ha habido un cambio. ¿Usted sabe cuánto fue la inflación del mes pasado? Sí, tendría que fijarme. 5,6. ¿Está bien eso? No, es horrible. Bueno, pero algo cambió en Argentina. Hoy usted conoce, y todos los argentinos conocen la inflación del mes pasado, y a nadie se le ocurre dudar. Hoy se dice la verdad. Es un cambio significativo para la cultura de la Argentina en general. Sí, la verdad siempre se dijo en este caso. Siempre. El submarino, y nosotros estábamos convencidos, y la Armada también, de que en el lugar donde lo encontraron era el lugar donde estaba el submarino. Y muchos trataron de desviar la atención de que el submarino estaba en otro lado, que había sido torpedeado por un submarino inglés, que había chocado con un barco chino, que estaba secuestrado en las Islas Malvinas. Es decir, acá se han hecho elucubraciones, todo eso se echa por tierra. Y hay un hecho cierto. El submarino tuvo una comunicación final después de haberle entrado agua, lo sabemos, entró agua. Y el agua no entró a cualquier parte, entró por las tuberías
que van a las barras de batería y produjeron un incendio. Todo eso lo sabemos. Y eso puede haber producido hechos que van a tener que explicar los técnicos, que pueden haber llevado al colapso y al hundimiento del submarino. Es decir, estamos frente a hechos que nos dan certeza sobre cosas que antes no las sabíamos. Yo le digo que asumo que algunos pueden tener, me permite la expresión, mala leche en esto, que alguno puede decirlo. Ahora, cuando yo escucho a un familiar, intento pensar... Eso es otra cosa. Porque digo, los familiares... Hoy había en el noticiero nuestro de América una mujer que decía, lo sabían de antes, son 20 segundos para que me gustaría que le hablara a ella, más que al periodismo o a cualquiera, y decía esto. Que se buscara en ese lugar e inclusive hasta el Chantar y todas las embarcaciones que anduvieron por ahí, nunca lo detectaron. Yo no sé si fue que no quisieron detectarlo al submarino o no sé qué pasó, pero a nosotros nos llamó mucho la atención el jueves cuando estuvo el presidente Macri acá, que dijo que en 2 días íbamos a tener noticias. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Yo lo único que pienso con mi familia, sí, y que íbamos a colocar una bandera en ese lugar. ¿Por qué lo dijo? Porque ya sabían ellos dónde estaba el submarino, desde hace muchos meses sabían. No me conteste a mí ni a la política que puede hacer política, contéstele a esta señora. Yo lo que le puedo decir a los familiares es que la única manera de esta etapa que se abre, que es la de encontrar la verdad, es que trabajemos juntos. No podemos trabajar no creyéndonos, no podemos trabajar creyendo que el otro está en contra y que somos enemigos. Esto es quizás una lección para todos los argentinos. Si no trabajamos juntos, no salimos. Y este es mi mensaje para los familiares, se lo he dicho muchas veces a ellos. No estamos en lados distintos del mostrador, porque el dolor es muy grande. Pero ¿no será que ellos se sintieron del otro lado, se encadenaron, reclamaron, se sintieron abandonados? Ahora, Luis, nosotros le dijimos, lo vamos a buscar hasta encontrarlo, no nos creyeron. Y lo encontramos. Y seguimos buscando, y lo encontramos. ¿Es fácil encontrar un submarino en el mar a 900 metros de altura o más? No, no es fácil, es imposible. Es casi un milagro que lo hayamos encontrado. Y lo hemos encontrado porque la ciencia verificó el lugar donde estaba el submarino. Si no, no se hubiera encontrado nunca ese submarino. Veamos las versiones que usted dejó pasar. La empresa tenía que ver con intereses ingleses. El submarino fue hundido por un misil, un torpedo inglés. En una semana, creo, vamos a tener fotos de altísima definición de los 4 costados del submarino en 3D. Se han sacado 65.000 fotografías, es decir, la va a tener la jueza, porque ahora el dominio del hecho es de la jueza. La jueza tiene ahí una prueba y ella tiene que resolver qué se hace. Que yo creo que con la definición vamos a saber más cosas de lo que aún hoy ignoramos. ¿Las fotos van a quedar en propiedad del Estado Nacional o de la empresa? Porque le digo lo que hoy se comenta. Habiéndose hecho esta fotografía tan exhaustiva, es la posibilidad también de conocer la plataforma submarina y la eventual explotación petrolífera. ¿Las fotos son de propiedad del Estado argentino o de la empresa que encontró el submarino? Las fotos y el rastreo de todos los sectores donde estuvo el barco son de propiedad de la Argentina. Eso está en el contrato. Y como buena noticia, en pocos días cerca de ese lugar se empieza la exploración petrolera de la Argentina. Pero todo el material que se ha recogido de la plataforma, donde hay una enorme cantidad de minerales, es propiedad, toda la información es propiedad de la Argentina. Como yo lo dije durante el proceso, se lo digo frente a usted, ¿no le faltó humanidad al gobierno y en su caso a la cartera que usted representa para estar al lado incondicional? En estos casos hay que estar incondicionalmente. ¿No le faltó sensibilidad de estar todo el tiempo al lado de los familiares? A ver, Luis, hemos estado todo el tiempo al lado de los familiares, aunque si alguien no lo percibió, es probable. Todo el tiempo, lo hemos acompañado todo el tiempo. ¿Y por qué yo no voy a hablar de cuestiones económicas, pero nos hicimos cargo de todo. Todo lo que ha pasado este año lo pagó el Estado Nacional, hasta los sueldos de cada uno de los 44 tripulantes. Esto no, por favor, no tiene nada que ver porque son cuestiones materiales. Hemos estado todo el tiempo al lado de ellos. Y un grupo importante nunca nos creyó, sobre todo al ministerio.
Porque ellos entablaron, por suerte logramos que se entablara una relación distinta con la Armada, porque nosotros los necesitábamos a ellos del mismo lado para trabajar juntos. Porque si no, se crean confusiones y además el dolor es complicado y el duelo es complicado para hacerlo en estas condiciones, la condición de la tragedia. Pero hemos estado desde el primer día al lado de ellos, pero de una manera incondicional. Desde el momento que desaparece el Ara San Juan hasta que ustedes se entrevistan por primera vez con los familiares, ¿cuánto pasó? 24 horas. Yo estuve en Mar del Plata el otro día, o 2 días, 48 horas. 48 horas. De que supimos que el submarino ya no estaba. 48 horas. ¿En algún momento pensó en renunciar? No. Yo hacía 3 meses que estaba en el cargo, Luis. Yo de casualidad supe que el submarino iba a una misión al sur, porque eso sí lo supe. Yo no puedo saber lo que hace todos los elementos que tienen las Fuerzas Armadas, que son enorme cantidad de aviones, de camiones, de tanques, de submarinos, de barcos. Bueno, submarino había uno. Ese submarino, a mí el comandante de la Fuerza Armada en ese momento, el almirante Srur, me dijo que iba a hacer una misión al sur, una misión de entrenamiento con la flota de mar al sur de la isla de los Estados. El submarino hacía 30 días que estaba navegando. Me invitaron a participar dentro del submarino con el jefe de la Armada. Es decir, esto quiere decir que no me invitaban a que yo me suicidara, ni se invitaba él mismo el submarino. Por eso yo presumo que estaba en condiciones de navegar. Hizo la misión el submarino en la isla de los Estados en el sur. Creo que no llegaron a la isla de los Estados. El ejercicio era hundir un barco que el presidente lo había declarado de rezago para que lo pudieran hundir. La operación se hizo, se hundió el barco y el submarino volvió a Ushuaia y volvió toda la flota de mar. Y el submarino, por eso asumimos la categoría de héroes, volvían a Mar del Plata con una misión estratégica, que era controlar la plataforma. Está claro. Oscar, inténtemelo decir de la manera más gráfica posible. Yo sé que hay una jueza, que es la doctora Marta Yáñez, por quien tengo un especial respeto por su trabajo, pero digo, hay una investigación administrativa que la encabeza usted. ¿Por qué se hundió el submarino? ¿Salió en condiciones? Los familiares dicen, yo recuerdo hasta familiares que decían, tapábamos con guata una filtración. ¿Por qué se hundió a hoy, a un año? ¿Qué diagnóstico usted tiene? ¿Qué pasó para que se hunda? A ver, entró agua. Primero, las condiciones del mar eran pésimas. Estaba navegando en un mar como es las condiciones del mar argentino, con olas que superaban al submarino en la superficie. Entró agua por la torreta o por la vela del submarino. Esa agua fue a la barra de batería, un hecho gravísimo. ¿Por qué empecemos por ahí, ¿por qué entra agua? ¿Filtró incorrectamente? Bueno, ahí hay un problema que tiene que ver con la investigación. Capaz que antes de 15 días yo pueda venir a este mismo programa y decirle a usted, vea, lo que me preguntó, tenemos una respuesta. ¿Qué hipótesis maneja? Había un problema con las válvulas. O no estaban cerradas, o fallaron las válvulas, pero el agua solamente pudo entrar por una cañería, digámoslo así, donde hay 2 válvulas. Las válvulas tienen que estar cerradas cuando el submarino está sumergido. Por alguna razón, el agua entró. Y fue a las baterías. Y hubo un incendio. Y vuelvo para atrás. En el año 1995, este mismo submarino, en el puerto de Mar del Plata, sufrió un desperfecto similar. Le entró agua y fue a las baterías y hubo un incendio en las baterías. 48 horas tardaron los bomberos de Mar del Plata en apagar el incendio de las barras de batería. Del 95 al 2017. ¿Y la investigación que ha hecho la comisión que va a dar su dictamen antes de 15 días? Porque yo, a ver, el dictamen va a ser la semana que viene, martes o miércoles. Yo creo que me van a decir ahora los almirantes, che, esperemos que vengan las fotos, queremos ver la foto, es probable. No me acuerdo qué le estaba diciendo, pero... El agua entró, llegó a las baterías y provocó el incendio y esto la implosión en la tragedia fatal. Pero digo, si había un antecedente en 95, ¿por qué se lo dejó? A esto iba. Estos almirantes han estudiado el Ara San Juan desde el año 95 hasta hoy. Todo lo que le ha pasado a ese submarino hasta hoy, para saber los arreglos que se le hicieron,
El arreglo de media vida, ¿qué pasó en el arreglo de media vida y qué elementos le pusieron al submarino y si esos eran los elementos que tenían que ir en el submarino? Claro, lo trágico es que hagamos esta investigación cuando el submarino está al fondo del mar. Desgraciadamente es la realidad que tenemos. El submarino venía de un arreglo de media vida, hacía un año que había, la presidenta Kirchner dijo pato al agua, no sé si se acuerdan, era este submarino. El pato al agua fue este submarino, fue arreglado en esa época. Tardaron unos años en arreglarlo, un arreglo de media vida. Hay investigaciones sobre el arreglo de media vida. Yo no puedo adelantar las conclusiones que me pueden haber adelantado, pero hay novedades que son importantes para saber por qué entró agua. Pero digo, y además, ¿el camino va por el error humano o la falencia técnica? Yo creo que va más por una falencia técnica. Sigamos con el relato. Cuando hay un incendio en las barras de batería, se libera hidrógeno y el hidrógeno se consume el oxígeno. Es lo más grave que le puede pasar a un submarino, es la liberación de hidrógeno, porque si el hidrógeno no logra liberarse o salir al exterior, al submarino hay que sacarlo afuera para sacar el hidrógeno, puede explotar. Esa es una hipótesis, sí, que puede haber habido una explosión. O sea, pero para dicho, como usted lo explicó, el agua que entró por la cañería da la impresión que entró por una falla técnica, no porque alguien no accionó lo que tenía que accionar. Es probable. Y además, el tema del hidrógeno va a ser... Pero la verdad, yo no soy técnico en esto, no me gustaría seguir haciendo conjeturas porque hay que escucharlo a los expertos cuando hablen. Le puedo hacer una pregunta a propósito de esto que puede parecer No me importa, que parezca lo que parezca. En la Argentina estamos acostumbrados que los cargos, como en todo el mundo, políticos, son precisamente políticos y luego hay asesorías técnicas muy específicas. ¿Usted tiene cuántos años de política? ¿30, 35? 30. Fue diputado nacional, sí. Estuvo en el ENACOM, estuvo en Corrientes en una situación crítica. ¿No siente que le falta plafón técnico para ser ministro de Defensa? ¿Usted sabe lo que es ser ministro de Defensa? La calidad de técnico que tiene la Argentina en cada una de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder político. El ministro de Defensa es un dirigente político. Pero técnicamente las tres fuerzas tienen una calidad de técnicos. No sabemos los argentinos, yo ahora sí lo sé, la calidad de profesionales que tienen las Fuerzas Armadas, la calidad y la formación que tienen los cuadros de las Fuerzas Armadas. En este caso del Ara San Juan, yo tengo una comisión con tres almirantes que han sido comandantes del Ara San Juan, los tres. Uno de ellos, Vergallo, es papá del subcomandante del Ara que murió en esta tragedia. Acabo de escuchar decir que prefería que no se reflotase en esta tragedia. Los otros dos son dos comandantes. Uno de ellos, Trama, tiene una historia que la contó Jorge Fernández Díaz en La Nación. Los americanos, después de ver la pericia que habían tenido los submarinos argentinos en la guerra de Malvinas, lo llevaron a Estados Unidos y le dijeron, queremos saber si vos pasás por nuestros barcos y no te vemos. Hizo esa experiencia y los americanos no lograron verlo. Le hago una pregunta. A ver, Luis, esta es la clase de militares que hay en la Argentina, desnostados por la guerra y por la dictadura, desgraciadamente, pero hay que saber que nosotros tenemos militares que nos pueden defender. Le pongo una cuestión que no comparto, pero que hoy escuché y me parece que es interesante en este diálogo que estamos teniendo. En la Argentina, donde nadie cree nada, donde muchos sospechan que Yabrán vive, para decirlo torpemente, hoy escuché una discusión periodística que decían, se le va a pagar 7,5 millones a la empresa, esto ya es un hecho, se va a pagar esta recompensa a una empresa que muestra imágenes, pero que no nos va a permitir reflotar ese submarino. Y algunos dicen, no comparto esto que voy a decir. ¿Y quién me da la prueba de que ese es el Ara San Juan o no es un montaje fotográfico? Bueno, las primeras fotografías, los expertos ya dicen que es el Ara San Juan por las características. Lo primero que vieron cuando vimos las imágenes juntos es el lugar donde se lanzan los torpedos. Bueno, y eso lo tienen que determinar los expertos. Y además la fotografía que nos tienen que mandar. Pero además, Luis, vuelvo a reiterar, el submarino tuvo una comunicación
la última señal que se conectó el satélite con el submarino, 8:30 de la mañana. Y nunca más se comunicó el submarino. Unos días después de esta tragedia, donde no sabíamos qué había pasado, llega una comunicación de la BCTVO que nos dice: hubo una explosión a tal hora, en tal lugar y en tales coordenadas. Y bueno, no había otra posibilidad. Era el submarino que en esa ruta, a las 2 horas, tuvo... ¿Cuál fue la explosión que escucharon la CTBTO? La implosión producto del submarino que estaba a más de 600 metros de profundidad. El agua entrando en las baterías. No. El submarino es casi una explosión como nuclear. Si no, no lo hubieran... es impresionante el ruido. Nunca escuché. Pero cuando esa mole de 2.300 toneladas se achata por la presión del agua, produce una explosión que fue escuchada por los sismógrafos y coincidía todo. El rumbo que lleva el submarino, la hora. Por eso digo que son 2 horas de tiempo, esos son datos que para la investigación de la causa es crucial. Antes no teníamos ese dato. Como Vergallo, decía usted muy bien, propone no reflotarlo. Probablemente hay muchos que hablen desde el lugar que el mar es su vida y es un riesgo probable. Muchos otros, los familiares, el mar no es su vida. Y le están diciendo: ministro, por favor, refloten el submarino. Háblele a ellos. No son todos los que dicen eso. Muchos creen en esta metáfora marina de que cuando un marino se muere en un barco, esa es su tumba. Por ejemplo, Vergallo cree en eso. Las opiniones son diversas. Nosotros, en este momento, nuestra prioridad, y los familiares tienen que saberlo, es saber la verdad. ¿Qué pasó? ¿Y quiénes son los responsables de que haya pasado lo que pasó? Esta es una prioridad que tenemos. El submarino está en una profundidad que los técnicos dicen no se puede sacar el submarino de ahí, es imposible. Además está en un lugar... un barranco. Un barranco, que es una montaña invertida, encajonado. Es una operación... Además, sacar un submarino en esas condiciones te demora 1, 2, 3 años, es decir, porque es una operación. Bueno, veremos más adelante qué hacemos, pero hoy, frente al hallazgo del submarino, lo que tenemos que concentrarnos, pues yo no quiero desperdiciar energía en otra cosa, es averiguar qué pasó. Tenemos que saber, los familiares tienen que tener, y creo que tienen interés en saber qué pasó, por qué murieron estos hombres, cuál es la razón que un submarino se haya desbarrancado de tal manera en un tiempo, de un momento a otro. En términos, usted lo dijo muy bien y adhiero a esto, sí. No es una cuestión de dinero, pero digamos, supongamos, no es una cuestión de supongamos que hubiese tecnología potable para extraer, reflotar ese submarino. ¿El dinero sería un obstáculo? O sea, en un momento... He leído hoy leí en Clarín, 4.000 millones. No sé si es verdad, no es verdad. Si cuesta 4.000 millones sacarlo, creo que sería un disparate invertir ese recurso. Sí, es una opinión personal. 4.000 millones de dólares, en la Argentina que tiene el 30% de pobreza, me parece que sería un disparate. ¿Qué le dijo el presidente? ¿Le dio la instrucción, trabajemos para reflotarlo, que primero se averigüe la verdad? ¿Qué le dijo el presidente Macri? No, el presidente siempre me dijo, tenemos que encontrar el submarino. Tenemos que encontrar el submarino. Ahora lo que el presidente quiere, igual que yo, es que encontremos, que sepamos cuál es la verdad, qué pasó. Porque esto es lo que le debemos a los que fallecieron y a los familiares. Este es nuestro compromiso, encontrar el submarino, lo encontramos. Ahora sepamos qué pasó. En el camino hemos hecho toda una averiguación, que lo tiene la jueza. Y como usted dijo, Luis, la jueza está trabajando muy bien, y es una persona razonable, con mucho sentido común. Ella entiende la situación, le hemos dado todo lo que está a nuestro alcance y le vamos a alcanzar todo lo que nos da la empresa Ocean Infinity, que son las fotografías y videos, todo se lo vamos a dar a la jueza. Y además, a ver, acá en Argentina, un hecho inédito en la historia de la humanidad, ha estado la mejor tecnología y las mejores armadas del mundo en el mar, concentrado en el mar argentino. Acá, cuando yo fui a Mar del Plata, a las 48 horas,
La cosa que me llevé en la cabeza, era un momento terrible porque acababa de pasar esto, y además ahí me enteré de que había habido fuego y de que había entrado agua por las barras de batería. Yo me llevé en la cabeza un pedido de los familiares, que no limitemos la búsqueda a las armadas amigas. El tema era Inglaterra y era Rusia. Yo cuando llegué se lo dije al presidente, y el presidente me dijo que venga todo el mundo, y si yo tengo que hablar con los presidentes, y de hecho habló con los presidentes para que nos ayuden, en ese momento era el caso SAR, donde todo el que está obligado, todos los que circulan por el lugar y los que quieren ayudar están obligados a hacerlo, vinieron todos, vino Estados Unidos, vino Rusia, vino Inglaterra, y los países de la región, Colombia, Colombia ofreció, sí. Vino Brasil, vino Chile. ¿Es cierto que la empresa se negó a recibir colaboración unilateralmente de algunos países extranjeros sin consultar al ministerio? No, que yo sepa no. No, la empresa la verdad que ha sido muy sobria. Yo estuve en Comodoro Rivadavia cuando se embarcó en Puerto Belgrano. Una tecnología, Luis, lo que es ese barco, ese es un laboratorio que tenía, creo que son 9 AUV, que son esos submarinos teledirigidos que andan solos. Después tenía los ROP, dos ROP, creo que los ROP son otros monstruos enormes que se bajan y que son los que han sacado la fotografía. Con eso verifican que lo que hizo el otro es lo correcto. Bueno, unas grúas, es decir, Me quedan un par de preguntas. ¿Cuántos submarinos más tiene la Armada Argentina? Tenemos 2 exactamente igual al Ara San Juan. ¿Navegan? No. Uno que es, a ver, cuando se compró estos submarinos en la época de Alfonsín, la Argentina compró 4 submarinos. 2 vinieron, uno es el San Juan y otro es el Santa Cruz. Uno se tenía que hacer en Tandanor, ahí está, todavía no está terminado. El otro nunca vino. Estos son prototipos que nunca más se fabricaron, es decir, no hay repuestos de estos submarinos. Entonces hay que tomar una decisión. ¿Qué hacemos ahora con el Santa Cruz y el Santa Fe que están ahí? El Santa Fe es nuevo y hay que terminarlo. Y el Santa Cruz hay que hacerle el arreglo de media vida que se le está haciendo de a poco. ¿Qué hacemos con esto? ¿Los desechamos? Y la Argentina, el presidente me dijo, tenemos que tener un submarino nuevo o uno de estos 2 funcionando. La Argentina no puede controlar el Atlántico Sur sin un submarino. No quiero dejar de traerlo aquí, apelando a su condición de político de hace tanto tiempo, integrante de esta alianza de Cambiemos. Digo, estamos en un año que termina con un 50% de inflación, con un 30% de pobreza, con desocupación de 2 dígitos. Estamos, aparte del tremendo aniversario del Ara San Juan, me tocó estar allí a un año del debate presidencial, en donde el presidente Macri dijo que no iba a devaluar, no iba a aumentar las tarifas e iba a quitar el impuesto a las ganancias. Yo creo que la situación de la Argentina, que es muy compleja, hay que analizarla es decir, habría que analizar la coyuntura desde el contexto, porque si se pierde el contexto, estamos complicados para analizar la coyuntura. La Argentina viene desde hace 70 años dilapidando oportunidades y dilapidando recursos. Este gobierno recibió el país con un faltante anual de entre 20 y 25 mil millones de dólares. A ver si me escucha. Hace casi 50 años que a la Argentina le faltan todos los años entre 20 y 25 mil millones de dólares. Eso ha acumulado todos los problemas que tenemos hoy. Inflación, emisión monetaria, endeudamiento. Todos los males que tiene la economía argentina son la causa de que el sistema productivo argentino no produce la riqueza que todos necesitamos para vivir dignamente. Nada propio. ¿Cómo? Nada propio, porque digo, decir que la... No, momento. Sí. Lo que le digo es esto. Si usted recibe ese país con ese faltante en default, 7% de déficit del PBI, 42% del gasto público, sin energía, sin confianza. Es decir, ahora analicemos el contexto. ¿Cómo salimos de esa situación? ¿Alguien piensa que
el derrotero de 70 años se puede arreglar en 30 meses. Es un disparate. ¿Le puedo decir Y algo, acá, le puedo decir algo, ministro? salvo Lo dijo- muy pocos economistas, Sí. muy pocos, todos analizan la coyuntura. La coyuntura hay que analizarla desde el lugar donde venimos. Le puedo contar algo. Ah, Nosotros vivimos la coyuntura. O sea, pedirle